Familia, tenemos el 21 de diciembre, este 21 de diciembre, seminario online A1 de 4,5 horas, el apego en la vida emocional y las relaciones, con el doctor Ángel Luis Fernández. Ya podéis inscribiros a través de aulaspandora.com. En la descripción del vídeo tenéis los datos para darle directamente al enlace y poder inscribiros. Y muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estamos otra vez con el doctor. Ya siempre os digo, cojan el enlace, lo compartan en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram, y ahí, bueno, pues la gente lo podrá ver en vivo más tarde o ahora. Y también tenéis la descripción de todo, en la descripción, perdón, del vídeo, en la pestaña de ver más, tenéis todos los datos de contacto míos, del doctor y de todas las plataformas de Caja Pandora para que se suscriban. ¿Qué tal, doctor Ángel? ¿Cómo está hoy? Pues muy bien, Luis, aquí como siempre en la brecha, ¿no? Haciendo cosas, ¿no? Y feliz de compartir este rato con todos vosotros, especialmente en tiempo de Navidad, ¿no? Que es un tiempo en el que mucha gente se hace muchas preguntas y ojalá que algunas queden satisfechas después de este encuentro. Cuando dices genealogía cósmica, que somos polvo de estrella, ¿nos vas a hacer un recital de todas las razas extraterrestres o va por otro lado? Pues, bueno, un recital de razas sería imposible, ¿no? Porque eso es como si me pidieses hablar de las peculiaridades de cada grano de arena de las playas de España, ¿no? O sea, sería virtualmente imposible, pero sí voy a hablar de razas, las razas que se asentaron aquí, y voy a hacer un poco de historia, que yo creo que será un poco sorprendente para todos, especialmente en tanto en cuanto voy a tratar de llegar a ese punto de justificar qué pasó aquí, es decir, de dónde viene la gente, ¿no? Todo el mundo se pregunta esto, ¿no? Y es que yo no sé si soy de aquí y tal. Bueno, yo les digo siempre lo mismo. Tú tienes un padre y una madre, ¿verdad? Pues sí, bueno, pues de ellos vienes, ¿no? Hasta, por lo menos, hasta donde yo sé. Luego lo que hay detrás es otra cuestión distinta, ¿no? Y de eso voy a hablar un poquito hoy. Vamos a ver. Así que nada, Sí, vamos adelante con ello. me dispongo a estar para vosotros y que preguntéis pues todo aquello que os apetezca, ¿no? Y yo con muchísimo gusto, si soy capaz de ello, pues allá va. De todas maneras, Luis, yo quiero también dejar claro un aspecto, es decir, yo no pretendo con estas intervenciones, no pretendo que me crea nadie. O sea, esto deben tomarlo pues como una referencia en un momento dado, pero no para creer o no creer, es decir, simplemente después de haberme escuchado, pues lo mejor que podéis hacer es someter toda esta información al tamiz de vuestra intuición y que sea vuestra intuición la que decida si es verosímil o no lo es, si tiene sentido o no lo tiene, ¿no? O sea, que a mí de entrada no me creáis absolutamente nada. Yo aprecio que estéis ahí, me deis la oportunidad de sentarme con vosotros un rato y de contaros alguna historia que otra, ¿no? Y dicho esto, pues nada, comienzo. Sí, sí, adelante. Tengo ganas ya de hacer preguntas. Bueno, pues vamos allá entonces. Fíjate, esta historia que os contaron aquí comienza hace exactamente ahora, por si queréis anotar el número, comienza exactamente hace 37.936 años, ¿no? Hace 37.936 años llegaron aquí, es decir, y cuando digo llegaron, significa que no surgieron aquí, que vinieron de afuera. Llegaron Adán y Eva. Llegaron cuando el jardín del Edén, del que ya habéis oído hablar, pues estaba en plena efervescencia, ¿no? Lo hicieron hacia el mediodía, sin previo aviso, vinieron en una estructura preciosa, ¿no? Era una estructura piramidal que parecía de alguna manera como transparente, es decir, es como vista desde lejos parecería de cristal, ¿no? Y se sentaron aquí, venían acompañados pues, por un equipo encargado, por un personal encargado, y este personal era el que estaba encargado en trasladar
a los bioelevadores que venían con ellos, porque ese era un poco el programa que tenían. Aquí había surgido ya una raza autóctona, con aquellos dos seres de los que os hablé en algún tiempo, que se llamaban Sontaen y Sontaan. Se llamaron ellos aquí, ¿no? El cariñito de papá y de mamá, ¿no? Entonces, cuando llegan estos bioelevadores, se llevó a cabo toda una labor de, pudiéramos llamar, de rematerialización de esos cuerpos, ¿no? Porque cuando llegaron aquí no eran del todo sólidos, ¿no? Y transcurrieron unos 10 días desde el momento de su llegada hasta que se volvieron a presentar, ya pudieron integrarse en forma humana dual, como las personas que venían al cargo de aquel grupo, ¿no? Normalmente este tipo de seres prestan siempre el servicio juntos, o sea, no a nivel individual, los bioelevadores me refiero, ¿no? Y la esencia de su servicio estriba en no estar separados en ningún momento, en ninguna parte, tienen que estar juntos, ¿no? Por esa razón se les ve siempre actuar en parejas, y eso es importante que lo sepáis, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de ascendencia cósmica, me voy a referir a ellos, es decir, si uno hace caso a esos textos que llaman aquí sagrados, pues se desciende de Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva tuvieron bastante descendencia, ¿no? Recordaréis a Caín, Abel y a Set, ¿no? A su vez, de Caín se deriva Enoc, Irad, Mehujael, Matusael. De Matusael salieron Zila, Lamec y Ada, ¿no? Y de Zila y Lamec, que procrearon juntos, salieron Tubal Caín y Naama. Y de Lamec y Ada, que procrearon juntos también, de ahí salieron Jabal y Jubal. Abel, ya sabéis lo que le pasó. A Set se le tuvo cierta descendencia, se le permitió procrear con familiares, ¿no? Y él tuvo a Enos, a Cainán, a Mahalael, a Jared, Matusalén, y de ahí vino Noé también. Es decir, que Adán y Eva procrearon aquí y crearon descendencia, y claro, se fue abriendo el árbol, ¿no? Cada vez más ramas y más ramas, hasta llegar a un punto de inflexión en el que surgís vosotros, ¿no? Tenemos muy claro que cada persona dispone de un padre, de una madre, y que por tanto tiene 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y así sucesivamente se va duplicando el número de ancestros en cada generación. De este modo, o sea, si voláis hacia atrás vosotros, esto es un ejercicio matemático fácil que podéis hacer. Cuando lleguéis a la 7ª generación, en teoría, en la 7ª generación vuestra, hay 64 personas que intervinieron para que cada uno de vosotros esté aquí. Es decir, yo ahora me voy a referir a solo una persona, uno cualquiera de vosotros. Uno cualquiera de vosotros en la 7ª generación tiene 64 personas que dieron lugar a que él naciese hoy como lo hizo. Pero si vamos más atrás, a la 10ª generación, ya no son 64, la 10ª generación de cada uno de vosotros es de 512 personas, ¿no?, que intervinieron para que vosotros hayáis nacido tal y como sois ahora. Es decir, que tenéis memoria y tenéis material biológico y genético de 512 personas en la 10ª generación. Pero si vamos a la 15ª generación,
ahí ya tenemos que hablar de 16.384 personas que son vuestros ancestros. Son vuestros ancestros. Es decir, de ellos tenéis material genético y biológico vosotros. O sea que en la 15ª generación, 16.384 personas. Sin embargo, claro, hay que considerar que en este punto pues haya habido de todo y que haya habido en la familia uniones entre personas con algún vínculo de consanguinidad, lo cual pues puede reducir el número real de individuos que componen esa generación, pero cuando digo reducir no es de forma significativa. Podríamos hablar que, bueno, en vez de 16.000 vamos a dejarlo en 15.000, ¿no? Es decir, la segunda generación de ascendentes de un matrimonio está formado en teoría por 8 personas, que son los 4 abuelos de cada cónyuge. Pero si se diera el caso de que los cónyuges fuesen primos hermanos entre sí y tuvieran, por tanto, 2 abuelos comunes, la cifra de antepasados, lógicamente, en la segunda generación, pues ya se limitaría a 6 y, como consecuencia, esta alteración afectaría también a las generaciones más antiguas, además de manera exponencial. Pero no es significativo. O sea que si queréis, en vez de esa cifra de 16.384, si queréis dejarlo en 15, pues muy bien, ¿no? Por descontado que, claro, que no es demasiado habitual el matrimonio que os digo entre primos hermanos, pero tampoco raro, ¿no? Y son menos raros también los matrimonios entre primos segundos o terceros, sobre todo en los pueblos pequeños o en las zonas aisladas, geográficamente, donde no tienen mucha posibilidad de hacerse novios o novias y entonces recurren a la propia familia, ¿no? Pero hay una serie de investigaciones genealógicas recientes que demuestran que estas circunstancias rebajan de manera considerable el número de ancestros reales. Pero si estudiamos con rigor la genealogía ascendente de cualquier persona, de uno de vosotros, nacido ahora mismo, o nacido hace 30 años, en esta época, y si tenemos en cuenta una media de 30 años por generación, entonces tenemos que pensar que la generación número 29, es decir, la 29ª, o la generación 30, hay que situarla en el siglo XI, ¿no? De modo que, bueno, volviendo atrás, ya habíamos quedado que la 7ª generación, 64 ancestros. En la 10ª, 512. En la 15ª, en la número 15, 16.384. Y en la 29ª, en la número 29, 268 millones. 268 millones en el siglo XI dieron lugar a cada uno de vosotros. O sea que desde el siglo XI hasta acá, y no voy hasta el siglo I, sino hasta el siglo XI nada más, del siglo XI hasta acá, cada uno de vosotros ha sido formado por 268 millones de personas. Es decir, que tenéis ahí un montón de individuos detrás que dieron lugar a quienes sois hoy. Esto es importante, ¿no? Porque si seguimos con la matemática, es decir, comenzamos con esos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 4 generaciones atrás, los ancestros directos, 32. Pero si seguimos multiplicando, entonces saldría que hace 40 generaciones tendríamos 1 billón de ancestros, todos ellos viviendo a la vez en el año 405 a.C. Y esto es imposible, porque nunca hubo tantos humanos, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Bueno, porque se mezcla unos con otros, ¿no? Pero sí que es cierto que, volviendo a la 29ª generación, con los 268 millones de personas, pues bueno, nos quedamos un poco asombrados, ¿no? Porque estamos hablando de 268 millones de personas que han dado lugar a cada uno de vosotros, a uno solo, ¿no? ¿Qué sucede? Que según cálculos recientes, en esa época, en el siglo XI,
solo vivían en la Tierra unos 100 millones de personas, tal vez menos. ¿Qué deberíamos pensar? Volvemos atrás, 8 generaciones. Cualquiera en la octava generación tendría por lo menos 256 antepasados, ¿no?, de consanguinidad, ¿no? Menos de 100 millones en la generación 29, ¿no? Tenemos un ancestro común. ¿De dónde surge todo esto? Hay que pensar de ahí arriba. Hay que pensar de ahí arriba porque si no las cuentas no salen. Hay que pensar que alguien trajo aquí gente y se quedaron, hicieron lo que tenían que hacer, si eran profesionales de algo o venían a ayudar en algo, ayudaron, algunos se fueron, algunos se quedaron, ¿no? Y gracias a eso, pues fueron surgiendo las razas, ¿verdad?, según los seres que procedían de distintos lugares. Si nos vamos a la Eva mitocondrial, según la genética humana, encontramos que fue una mujer africana que en la evolución humana pues correspondería al ancestro común más reciente de tipo femenino, que poseía las mitocondrias de las cuales descienden todas las mitocondrias de la población humana actual, según las pruebas de tasas de mutación de genoma mitocondrial. Esta Eva, esta mujer, vivió aproximadamente hace unos 200.000 años. Pero entonces, aquí tenemos que hacer una parada. Si han existido unas 7.000 generaciones que conducen hasta la nuestra, desde que nuestra especie apareció en escena hace 200.000 años, ¿dónde están todos los ancestros perdidos? Es cierto que una respuesta es que se cruzaron unos con otros, es decir, que todos tenemos unos ancestros comunes. Una vieja tatarabuela común, ¿verdad? Pero ¿de dónde surgen el resto? O sea, ¿cómo pudo darse esto? Bueno, pues esto se dio básicamente pues, porque los antepasados proceden del cosmos. O sea, todos nuestros antepasados proceden del cosmos. Aquí la única raza original que nació aquí, que surgió de aquí, igual que surge en todos los mundos habitados que cuentan con algún tipo de condiciones para que la vida florezca, aquí la raza que se generó fue la raza negra. La raza negra, que es la raza, bueno, la raza negra entre comillas, porque yo últimamente la llamo marrón, ¿no?, porque son más marrones que otra cosa, ¿no? Y esa es la raza original. Todas las demás razas tienen una ascendencia cósmica, ¿no? Y así se dio, es decir, cuando aquí comenzaron a multiplicarse los descendientes de color de lo que llamaban entonces la familia Sangig y buscar la oportunidad de expandir sus dominios en territorios pues, que resultaban adyacentes. El quinto glaciar, el tercero según la cuenta geológica, ya estaba bien avanzado en ese momento en su deriva hacia el sur de Europa y Asia, ¿no? Y a estas primeras razas de color se las sometió a una prueba extraordinaria debido a los rigores y, bueno, y a las penalidades de ese periodo glacial en el cual se originaron. Y tan extendido estaba ese glaciar en Asia que durante miles de años cortó toda la inmigración hacia Asia Oriental y tampoco les fue posible llegar hasta África, hasta mucho, mucho tiempo después, cuando retrocedió al mar Mediterráneo y sobrevino la elevación de Arabia. Así pues, durante unos 100.000 años, estas razas, estas gentes Sangig se propagaron por las estriaciones y se entremezclaron, ¿no?, a pesar de la antipatía particular y a la vez natural que sí se manifestó desde un principio entre las distintas razas. Por eso en el periodo entre la época de lo que se llamó en su momento el príncipe planetario y la de Adán, la India hospedó a la población más cosmopolita que jamás se haya encontrado sobre la faz de la Tierra. Pero fue pues lamentable que esa mezcla llegara a comprender tal proporción de las razas verde, anaranjada y índiga que al final ya no se sabía quién era quién, ¿no?
Estos pueblos, que eran pueblos pues, secundarios de la raza original Sangui, hallaron más fácil y agradable la existencia en las tierras meridionales y muchos emigraron después a África. O sea, estamos hablando, fijaros, de un área que cubre lo que hoy es Irak, India, Afganistán, toda esa zona. Los pueblos primarios de los Sangui. Las razas superiores evitaron la zona tropical porque estaba copada en las áreas tropicales y subtropicales, que estaban copadas precisamente con la plana mayor de los que se habían desplazado aquí. El hombre rojo se dirigió hacia el nordeste, fue hacia Asia, seguido de cerca por el hombre amarillo, mientras que la raza azul fue hacia el norte, se desplazó a Europa hacia el noroeste, ¿no? Y este hombre rojo pronto empezó a emigrar hacia el nordeste, detrás, un poco pisando los talones al hielo que iba en retrocesos. A medida que dejaba libres las tierras, estos las ocupaban, ¿no? Y así fueron sorteando las tierras altas de la India y ocupando todo el nordeste de Asia. Y fueron seguidos muy de cerca por las tribus amarillas, quienes con el tiempo llegaron a desplazarlos de Asia y los empujaron hacia Norteamérica, ¿no? Cuando abandonaron Asia, los supervivientes del linaje relativamente puro de la raza roja, pues en ese momento había 11 tribus y sumaban poco más, qué sé yo, de 7.000 hombres o por ahí, contando hombres, mujeres, niños y ancianos. Y estas tribus fueron acompañadas por 3 grupos reducidos de descendencia mestiza. Y el más grande, pues era una combinación de esas dos razas, la azul y la anaranjada. Nunca llegaron a confraternizar plenamente con el hombre rojo y al poco tiempo, pues se fueron bajando hacia México y América Central, donde se juntaron más tarde con un grupo pequeño que también había emigrado de amarillos y rojos. Y todos estos pueblos se cruzaron entre sí y fundaron una raza nueva, una raza amalgamada que era mucho menos problemática, menos belicosa que los hombres rojos de sangre pura. Y así en 5.000 años esta raza se subdividió en 3 grupos, estableciendo las civilizaciones estas que se dieron en México, Centroamérica y Sudamérica. Y esta rama sudamericana sí que recibió un poco de la sangre de Adán, ¿no? Por eso en Asia los primeros hombres rojos y amarillos se mezclaron hasta cierto grado y la prole de esta unión se trasladó hacia el oriente por la costa del mar meridional y a la larga fueron empujados hacia las penínsulas y las islas que había por allí, por esa raza amarilla que resultó muy prolífica, ¿no? Y que al final derivaron en esos hombres morenitos que hay hoy en día, ¿no? La raza amarilla siguió en Asia Oriental y esta ha sido de todas las razas la que ha sobrevivido en Nueva York, ¿no? Aunque el hombre amarillo tuvo de cuando en cuando también guerras raciales, pero no se embarcó en guerras de exterminio como hacían los otros, que resultaron tan implacables, ¿no? Como los que, pues eso, lideraban los hombres rojos, verdes y anaranjados. Y estas 3 razas prácticamente pues, se aniquilaron entre sí antes de ser arrasadas por completo por los enemigos de otras razas, ¿no? Cuando llegó el quinto glaciar no fue tan fuerte como los otros y entonces eso permitió, como decía, que las razas de los pueblos Sangui que migrasen al nordeste al retroceder el hielo. Entonces los hombres azules, junto con algunos otros grupos raciales pequeños, se movieron hacia el oeste por las antiguas sendas de las tribus de Andón, que fueron las que invadieron Europa poco a poco, ocupando la mayor parte del continente, ¿no? Y así no tardaron en Europa en tropezar con los descendientes neandertales de su antepasado primitivo común, que era uno de los 2 primeros padres, Andón, ¿no? El compañero de Fonta, ¿no? Y a quien llamaba, entre ellos se llamaba Sontaan, ¿no? Estos neandertales europeos más antiguos habían sido impulsados hacia el sur y al este por el glaciar y por tanto pues estaban situados como para encontrar rápidamente y absorber de alguna manera a sus primos invasores de las tribus Sangui. O sea que en general y desde el principio sí quiero deciros que estas tribus eran más inteligentes que los descendientes
decadentes, ¿verdad? Los llaneros andónicos, y en muchos aspectos pues muy superiores a ellos, ¿no? Y el mestizaje que llegaron a, de alguna manera, a provocar con los pueblos neandertales resultó en una mejora inmediata de la más antigua de las dos razas. Y esta infusión de sangre a la que pertenecía el hombre azul produjo aquella mejoría muy marcada en los pueblos neandertales que siempre se observó en las olas sucesivas de tribus cada vez más inteligentes, ¿no? Durante el siguiente periodo interglacial, esta raza neandertal se expandió desde Inglaterra hasta la India. Fijaros que os estoy llevando por vuestros antepasados comunes aquí que venían del cosmos. El resto de la cepa azul que había quedado en la antigua península pérsica se amalgamó más adelante con otras ciertas razas, principalmente la amarilla, y la mezcla resultante, que posteriormente fue algo mejorada por el influjo de aquella raza violeta de Adán, pues ha perdurado hasta hoy día con las tribus nómadas, ¿no? Morenas de los árabes que se conocen ahora, ¿verdad? Y así todo esfuerzo por identificar a esta descendencia sánguic de los pueblos modernos, pues tiene que tener presente toda la mejora subsiguiente de esas variedades raciales, ¿no? Que fueron el resultado del influjo de la sangre adánica, ¿no? Así que las razas superiores, en definitiva, buscaron los climas septentrionales o templados, mientras que las razas anaranjada, verde e índiga tendieron a irse hacia el África por el puente terrestre recién aparecido que separaba el Mediterráneo en pleno retroceso hacia el oeste del Océano Índico, ¿no? Y bueno, pues el último del que se tiene noticia fue el hombre índigo, ¿no? De esa raza sánguica. Este emigró del centro de origen racial más o menos en la época en la que el hombre verde exterminaba a la raza original anaranjada que se había establecido en Egipto, descendiente de Atlantis, debilitándose, pues eso, terriblemente en todo el proceso, ¿no? Y así comenzó el gran éxodo negro hacia el sur de Palestina a lo largo de la costa, ¿no? Que dio lugar, por cierto, a los primeros judíos. Más adelante, cuando estos pueblos índigo, que tenían una gran fuerza física, cuando invaden Egipto, exterminaron al hombre verde, pues porque eran superiores en número, ¿no? Y estas razas índigo absorbieron a los descendientes restantes del hombre verde y bueno, también del hombre anaranjado, ¿no? Por eso algunas tribus indios se mejoraron considerablemente por medio de esta amalgama racial, ¿no? Y parece ser que Egipto en un principio pues sí fue dominado por el hombre anaranjado y luego por el verde, seguido por el hombre índigo, ¿no? Que dio lugar al negro puro, ¿verdad? No al amarronado que os decía al principio, ¿no? Así que al acercarse a su fin las migraciones de los sánguic, estas razas verde y naranjada ya no existieron. El hombre rojo ocupó Norteamérica, como ya sabéis, ahí tenéis a los esquimales y algunos indios, ¿no? El hombre amarillo quedó en la zona de Asia Oriental, el hombre azul en el norte de Europa. Ya sabéis que los nórdicos, de tan blancos que son, parecen azules, es una reminiscencia del hombre azul. Y la raza índigo pues ha ido a parar a África y a algunos lugares del sur del continente, ¿no? La India se quedó con una mezcla de las cepas secundarias de los sánguic y el hombre moderno pues no es otra cosa que una mezcla de la raza roja y la amarilla, y terminó ocupando las islas frente a la costa asiática, ¿no? O sea que este es un poco el planteamiento, ¿no? O sea, de lo que aquí sucedió, ¿no? Que hay que tenerlo muy presente, ¿no? Pues sobre todo porque las luchas de estas primeras edades se caracterizaron básicamente, pues yo diría que por la valentía y por el denuedo y hasta el heroísmo de todos ellos, ¿no? Y lógicamente, pues hoy hay mucha gente que se lamenta que muchos de estos rasgos vigorosos y excelentes de los antepasados primitivos pues hayan dejado tan poco efecto en las razas más recientes. Pero sí se aprecia el valor de muchos de los refinamientos de la civilización que va avanzando. Y bueno, aunque se extraña esa persistencia, ¿no? Y la espléndida dedicación de aquellos primeros antepasados,
que a veces rayaban en la grandeza y en la sublimidad, como no podía ser de otra manera, pues hoy debemos de tener muy claro que los números no encajan y que efectivamente en todos estos astros lo que sucede pues es una lluvia de seres de otros lugares que siempre están dispuestos a ayudar, sobre todo cuando se termina un astro y bueno, ya se empiezan a producir los primeros albores de la vida. Hay muchos voluntarios de muchos sitios que vienen aquí. Sí es cierto que la mayoría se van, pero no es menos cierto que otros sí se quedan y dan lugar a las razas, ¿no? De ahí el concepto de que todos nosotros tenemos una ascendencia cósmica. Yo no sé si andamos bien de tiempo, Luis, ¿hay preguntas o sigo hablando? ¿Qué queréis que haga? Bueno, son 40 ahora mismo, todavía quedan 20 minutos. Yo sí te quería preguntar, y si alguien quiere preguntar, pues que ponga pregunta 2 puntos y formule la pregunta. En Neandertal yo tengo entendido que biológicamente cuando esta gente los desentierran y los miden, decían que vivían pocos años, 30 años, 60 años, pero un estudio reciente de otra gente dice que por los dientes y porque se han encontrado, estos seres vivían 700 años y que eran mucho más inteligentes y tenían, vamos a decir, bueno, de alguna manera era como una cultura que hoy en día para nosotros han desaparecido, pero eran más grandes que nosotros, pero que eran inteligentes, no solo telepáticamente hablando, sino que también tenían tecnología. Lo que pasa es que no se le ha dado su lugar, es como que se ha querido, pues eso, decir poco más que eran de la edad de hielo y que iban en taparrabos y poco más. Y eso no es real. ¿Cómo eran exactamente esta gente o cuánto tiempo podrían vivir? Bueno, pues es cierto lo primero, o sea, los neandertales no vivían mucho, ¿no? Tú ten en cuenta que cuando llegaron aquí las primeras expediciones de voluntarios, siempre antes de llegar ellos, hubo aquí un grupo de personas que participaron en la fase final de la creación de la esfera, especialmente cuando se empezó a rellenar de agua la superficie, y estas personas a los que venían de afuera, pues les daban orientaciones, es decir, eran conocidos como los maestros de la sabiduría antigua y les daban orientaciones de cómo funcionaba este astro, que claro, no todos los astros son iguales, ¿no? La climatología, la meteorología, los movimientos sísmicos, geotectónicos, etcétera, son diferentes, ¿no? de un lugar a otro. Y entre los aspectos más significativos que ellos mencionaban era que cuando se instalasen, que era preferible que lo hiciesen en el cinturón ecuatorial, es decir, en áreas tropicales y subtropicales, porque ahí van a estar bien, no había grandes distancias, ¿no? Ni había, perdón, ni había extremos en las temperaturas, la temperatura era bastante estable, y entonces ellos sugerían siempre eso, ¿no? Pero claro, aquí siempre hay intrépidos que quieren ir más allá y entonces empezaron a desplazar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y algunas de esas razas originales llegaron a embrutecer. Entonces, lo que se conoce como los neandertales es cierto eso, que no vivían más de 30 o 40 años, ¿no? Pero también es cierto que ha habido otros de la misma época, pero no neandertales, que efectivamente vivían 700, 1000 años y más, ¿no? Pero eran seres de otras razas que venían de afuera, que estuvieron aquí y que tenían además otra consistencia, que estoy hablando de seres inmensamente altos, había verdaderos gigantes, ¿no? Y aquí también vinieron seres ridículamente pequeños que ni se veían, pero que eran seres antropomórficos normales, ¿no? Cada uno hizo su labor e incluso muchos de ellos la siguen haciendo hasta el día de hoy. Entonces tienes razón, pero no es atribuible eso a los neandertales, ¿no? Sino a otras razas que también se instalaron, que también participaron lógicamente en la historia de esta esfera y que sí, vivían, hubo muchos que vivían no 700 ni 1000, sino aquí hubo gente que vivió miles de años, miles de años. Ahora, esta semana creo que se estrena la segunda parte de la película de Avatar. Y bueno, hablas de los hombres azules, ¿no? Y cuando uno está en Egipto, pues ve que pintan de azul algunos humanos, en la antigua Persia también, en la India, y luego ves la película de Avatar y son de color azul. Claro, cuando tú dices azules, eran tan azul como en la película esa y eran... Sí.
No, eran, no, y son. Esos seres azules son muy habituales, ¿no? Sí, sí, son totalmente azules, o sea, como en la película, más o menos, ¿no? Y efectivamente, en todas estas cosmogonías, en estas culturas, eso siempre se dio. Por ejemplo, en el caso de Egipto, es muy significativo el hecho de que cuando venían los maestros instructores de afuera, los que dieron lugar a los cursos del ojo de Horus, el ojo derecho y el izquierdo, cada uno de 12 años, los instructores principales venían de afuera. Y se trataba, pues, no tanto de llegar a la inmortalidad de estos cuerpos, sino precisamente a alargar el, los periodos útiles de vida, ¿no? Entonces, cuando esta gente venía, muchos de ellos no podían respirar aquí. O sea, el ambiente era absolutamente tóxico. Si lo hiciesen, morirían en cuestión de segundos, ¿no? Y entonces se les construyó, por ejemplo, en Egipto, esto se está viendo ahora, se les construyó un área especial cerca de las pirámides, conocidas después como las estancias de Amenti, que eran unas estancias especiales totalmente cerradas, donde les insuflaban la mezcla de gases que ellos necesitaban para respirar. Y entonces era allí donde vivían. Cuando salían al exterior, tenían que utilizar máscaras. Y esas máscaras, pues, fueron tipificadas y fueron consideradas por los artistas de la época como que se les daba un aire a ciertos animales y entonces, bueno, pues, qué sé yo, o sea, una máscara de la que pendía un apéndice especial, pues ese era un ibis, ¿no? Y otra raza, otra máscara que tenía la parte de visión con unas hendiduras muy raras, pues eso pasaba a ser un lobo, o un perro, o un gato, lo que fuese, ¿no? Que era la única referencia que ellos tenían, ¿no? Pero sí, estos azules sí estuvieron, o sea, fueron maestros instructores mucho tiempo aquí, en muchas cosmogonías, y son así, literalmente azules, un azul fuerte. Luego, cuando has hecho referencia a la cantidad de población que había, o tendría que haber y no la hay, también podría ser que este planeta generara muchos humanos y de vez en cuando se los llevaran a otro lado, como una cosecha. Bueno, como cosecha no, pero evidentemente el tránsito entre estos mundos existe, siempre ha existido, ¿no? Yo me acordaba el otro día en una entrevista de que en un programa que yo hice día 1 hace ya años, ahora 10 o 12 años, que se llama Contactados. O sea, si lo buscáis en 1 a 1 Televisión, ahí debe estar todavía, Contactados. Y había una señora, yo entrevisté a una señora, que hablando con ella me di cuenta que ella conocía perfectamente algunas cuestiones que yo entendía que no conocía apenas la gente. Y me di cuenta que sí, que ella las conocía porque la describía muy bien. O sea, era una persona de total fiabilidad, ¿no? Y a esta persona, pues ella cuando hizo el programa, cuando estuvo en la entrevista, me decía que poco tiempo, pocas semanas después se tenía que ir porque la iban a llevar a hacer un cursillo, ¿no? Entonces, el cursillo era un cursillo de unas 3 semanas aproximadamente en el otro tiempo. Pero aquí eso representaba 70 años. O sea, ellos la iban a devolver 70 años después. Sin embargo, en el otro tiempo, pues era una cosa breve, ¿no? Y esta mujer, pues ya estaba preparada, había cerrado sus cuentas bancarias, le había explicado a la hermana claramente qué pasaba, de hecho había llevado a su hermana en un momento a un encuentro para que se diese cuenta que no había nada de raro, sino sencillamente que tenía estos amigos y que ella tenía que hacer algo aquí, tenía que desarrollar algún plan y eso pasaba pues por un entrenamiento y ese entrenamiento no era aquí, era fuera. Y efectivamente esta mujer a los pocos días desapareció y sigue desaparecida, o sea, está en ese cursillo de 3 semanas del otro tiempo en el otro mundo, 70 años aquí. Ella ya mentalmente estaba preparada para, en el momento de retornar, pues bueno, hacer lo mejor que pudiera, ¿no? Pero sí, 70 años con un cuerpo de ella que solo habría envejecido 3 semanas.
Claro, yo te lo comentaba porque, por ejemplo, vi un vídeo de San Petersburgo en el 1890, donde la ciudad parecía prácticamente vacía y y he visto otros vídeos también del 1890 o sobre esas fechas, donde había las ciudades con las construcciones hechas, pero apenas vivían humanos. Y de golpe y porrazo, como un siglo después, empiezan a aparecer una serie de niños que repoblan, vamos a decir, el planeta, pero que les llaman huérfanos por la Primera Guerra Mundial. Y realmente hay más niños que gente que murió en la Primera Guerra Mundial, con lo cual no cuadran los números con los padres que murieron. Sí, no, los números no cuadran nunca, Luis. Ya digo que en este caso esta sencilla operación aritmética que cualquiera puede hacer, que es ir dando marcha atrás, a ver de quiénes has salido tú y no te cuadran los números. Tienes millones detrás. Y estamos hablando de una sola persona en la Tierra. Una sola. O sea, no estamos hablando de un grupo, ¿no? Entonces, sí, esas cosas han sucedido, pero también quiero llamar vuestra atención en algo. Suceden en realidades simultáneas. Hay realidades que incluso han sido fotografiadas y filmadas y hay material de esas otras realidades simultáneas y ese material está aquí. O sea, y han cambiado las cosas, pero tampoco tanto, pero han cambiado, por ejemplo, en el sentido de lo que tú dices, que de repente estás en un sitio y da la impresión de que aquello pues está solo, ¿no? Y en un momento dado pues llega gente pues a repoblarlo o a volver a utilizarlo. Este es un tema muy interesante porque incluso aquí, ahora mismo, hay muchas ciudades y muchos lugares que están completamente vacíos. O sea, la gente no ha querido vivir por la razón que fuese y no tienen venta alguna. Y esto yo creo que tenéis que prepararos mentalmente porque esto es lo que va a suceder con las ciudades. O sea, y tiene todo el sentido de que suceda. O sea, las ciudades son muy difíciles de mantener, muy caras, mucho problema. En cuanto a la medicina de pasos hacia adelante, la medicina alopática, y empiece a hablar de lo perjudicial que es estar viviendo en estos nichos de cementerio que llaman pisos y apartamentos, ¿no? De lo perjudicial que es estar sometido pues, a estos ruidos y a estar convertidos en una especie de alfileteros atravesados por toda suerte de intensidades de ondas hercianas, eléctricas y de otro tipo. Y bueno, cuando eso se empiece a comprobar y empiecen a alertar en ese sentido, lógicamente la gente va a ir dejando las ciudades. Ha habido una pandemia ahora, esto ha servido pues para que en grandes empresas se den cuenta que ya no necesitan invertir en esas grandes instalaciones, edificios y oficinas, porque han comprobado que desde casa se trabaja igual e incluso un mayor rendimiento. Ahora no tienes la presión de unos compañeros hostiles o de un ambiente hostil o de un director impresentable que te hace la vida imposible y practican mobbing contigo, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final no es muy difícil conjeturar ni imaginar qué va a pasar con esos grandes edificios. ¿Tienen venta? No. ¿Tienen posibilidad de que les alquilen? Tampoco. O sea, ¿quién va a alquilar una oficina en una planta de 500 o de 1000 metros cuadrados y tú eres el único que está allí? Nadie va a alquilar eso. Entonces, ese es el principio del fin de las ciudades. Pues sí. Bueno, pues familia, los que nos estáis viendo ahora, pues ya sabéis, tenéis este seminario online el miércoles 29 de diciembre con el doctor. Cuéntanos, doctor, ¿qué vamos a trabajar aquí en este seminario? Pues vamos a hablar del apego. El apego son los lastres, ¿no? Y los lastres, sobre todo emocionales y relacionales, son terribles, ¿no? Porque no te permiten despegar. En algún momento yo he comentado y he escrito sobre ello, ¿no? Que el ser humano es como un globo aerostático, ¿no? Que está en tierra, que tiene la cesta preparada, el globo ya está inflado, el quemador funcionando, todo está bien, pero el globo está amarrado por unos cables a tierra. Para que el globo fluya, suba hacia la libertad, hay que cortar esos cables. Y esos cables tienen nombre, esos cables son los lastres. Esos cables se llaman prejuicios, razones, inhibiciones, vanidades, juicios a los demás, miedos, sentimientos de ridículo,
vergüenzas, o sea, todo eso son los lastres, ¿no? Los lastres impiden avanzar de la misma manera que impiden los cables al globo el despegue, ¿no? Y de eso voy a hablar. O sea, realmente es un seminario interesante en ese sentido. Hablaré no solo por qué se produce esto, cómo está, sino que voy a hablar de posibles soluciones para ir dejándolos y, bueno, y ser libres, ¿no? Pues este seminario, por lo que estoy viendo, pues ya es el último de este año. El último. El último. O sea que podéis ver los otros también, ¿eh? Podéis pasar estas navidades si os aburrís haciendo todos los otros que hemos hecho, ya no este año, sino los anteriores años. Y ya empezaremos en enero con otra nueva edición, con nuevos programas para, bueno, lo que se dice aquí, nuevos seminarios para seguir dando. Y luego en verano supongo que tendréis otra vez el congreso, ¿no? Aquel online que hicisteis. Sí. En agosto tenemos la conferencia mundial, la 9ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, que es el 18, 19 y 20 de agosto. Y también, por cierto, el domingo que viene tenemos un evento precioso que es, le llamamos nosotros el maratón, es el segundo que hacemos. Y son 24 horas ininterrumpidas, donde hay de todo, ¿no? Hay documentales, hay conferencias, hay gente muy interesante de todo el mundo que van a estar allí dando conferencias. Y luego hay una subasta, porque el maratón se hace en ayuda al centro de luz que estamos empezando a construir en las afueras de Santo Domingo, y que es una especie de faro para la humanidad, porque es un lugar donde pretendemos que todos pues los peregrinos por la paz y la luz encuentren respuestas a sus preguntas. Esa es una construcción que se está haciendo para la humanidad, es un proyecto para la humanidad. Y en este maratón, el acto central, el acto principal, pues es una subasta donde se van a subastar cosas singulares, ¿no? Singulares, por ejemplo, hay imágenes de Maquiventa Melquisedec, que ya sabes que fue la persona más importante que dio lugar primero a la ciudad de Jebús y luego la ciudad de Salem, y fueron fusionadas para crear Jerusalén, que terminó siendo Jerusalén. Entonces hay imágenes de él, hay imágenes a subastar de Immanuel Micael, que fue en otro tiempo Jesús de Nazaret, y imágenes de cómo está hoy. O sea, es todo muy impactante, ¿no? Y bueno, pues podéis acceder a través de nuestros medios, 1 a 1 Televisión, y toda la información está también en la página web de la Fundación, fundacion1a1.org, ¿no? Así que estáis todos cordialmente invitados a participar de esta magia de la Navidad, que es especial. Perfecto, pues casualmente hoy no han entrado preguntas, que ya es raro. El otro día hicimos un programa largo de preguntas y creo que la gente se ha cansado, o no sé, pero bueno, el próximo vídeo que hagamos esperemos que sí que formulen las preguntas. El tema ha sido muy interesante y seguro que cuando lo veáis en diferido vais a querer hacer 100 preguntas, o sea que os las apuntáis y otro día nos las hacéis, aunque el tema sea de otro tipo, pero yo creo que el tema de hoy da para mucho juego y espero que la gente, pues eso, haga las preguntas aunque sea en otro programa. Pues Ángel, si quieres lo dejamos aquí y si te quieres despedir diciendo algún tema o lo que tú quieras. Pues nada, lo que quiero es, posiblemente no nos veamos hasta después de la Navidad, pero en cualquier caso, recordad que la Navidad es un momento importante aquí, porque hay una serie de energías que solo fluyen en los solsticios, ¿no? La gente está más predispuesta a ayudar, a hacer cosas, ¿no? Y fijaros cómo incluso la misma palabra invita a la reflexión. Navi es de navegar y Dav es de dar. O sea, eso quiere decir, si uno lo analizase ex profeso, que en la Navidad es el momento de soltarte, de navegar hacia los lugares donde no vas habitualmente, que no son otra cosa que los corazones de aquellas personas a quienes amas y que seguro que te aman también, ¿no? Y a dar lo que puedas, sobre todo a los más necesitados.
hacer acto de presencia y darles algo, ¿no? Ese es el objetivo de la Navidad. Y eso es lo que os deseo, ¿no? Una Navidad preciosa para todos, llena de luz, donde podáis navegar y donde podáis dar, pero no aquello que os sobra, sino aquello que otros necesiten, independientemente de si os gusta mucho o no os gusta mucho. Es decir, el desprendimiento es esencial en todo esto. Que podáis entregar, si lo tenéis, aquello que otra persona necesita o que otra institución necesite, ¿no? Ese es el espíritu de la Navidad. Y espero que lo podáis ejercer y que llegue por allí primero Santa Claus en persona y después esos 3 reyes que suelen delegar en los padres y en sus buenos amigos cuando no pueden llegar a los sitios y que os traigan lo mejor. Lo mismo para vosotros, Luis, en Caja de Pandora. Aprecio, admiro mucho lo que hacéis, a veces contracorriente, y yo estoy de vuestro lado y estaré siempre. Paz, luz y salud para todos. Feliz Navidad. Muchas gracias, Ángel. Pero hay una pregunta camuflada que no he dicho. A ver si la podemos contestar, de Marta. Dice, ¿nuestros ancestros seremos nosotros mismos? Es una posibilidad, ¿sí? Es una posibilidad. Llegará un tiempo en que nosotros mismos podamos dar marcha atrás, sobre todo a lugares especiales, ¿no? Quién sabe, o sea, a lo mejor uno puede ir al tiempo de los abuelos a vivir 2 días de aquel tiempo, porque aquel tiempo era esencial. Y esa vida de 2 días con los abuelos y con todo aquel ambiente, de seguro constituye una inyección de esperanza y sobre todo una inyección de paz, ¿no? Para llevar al mundo del futuro. Claro que sí, eso es perfectamente posible. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Ángel Fernández. Ha sido un placer tenerte todo el año en la Caja de Pandora y nos vemos en enero y dando caña otra vez. Muchas gracias. Un abrazote fuerte. Hasta luego.